Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Luis Enrique Mercado, un reconocido analista económico y financiero. Y bueno, aunque los dos fenómenos tienen su propia naturaleza, están también ya cada vez más interconectados. Hablamos de la pandemia del coronavirus y yo no sé si también podemos hablar de una pandemia económica, mi querido Luis Enrique Mercado, un reconocido analista económico y financiero. ¿Cómo ves tú estos dos embates, particularmente desde tus especialidades, la economía y las finanzas, Luis Enrique? Ricardo, qué gusto de saludarte. Pues mira, como lo dices, las dos pandemias están ligadas. Sin embargo, cada una tiene también su propia dinámica. Ajá. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso específico de la economía? México se encaminaba inevitablemente a una crisis económica. O sea, íbamos a llegar a una crisis económica y todos pensábamos que la crisis económica iba a llegar en 2021, cuando las finanzas públicas no dieran más de sí. La inversión estaba caída, la minería desplomada, la construcción desplomada, la inversión desplomada, la economía ya en recesión después de 3 trimestres con pequeñas cifras negativas. Todo esto antes del coronavirus. Antes del coronavirus. Ok, muy bien. ¿Qué se sostenía bien? Se sostenía bien el tipo de cambio del peso contra el dólar, porque los capitales golondrinos, esos que andan en todo el mundo buscando oportunidades, se habían posado en México atraídos por una tasa de interés del 7%, cuando en el mundo se pagaba entre 1,5 y 2. Así estaba la circunstancia. Cuando llega el coronavirus, lo que sucede es que lo primero que sufre, o sea, hay dos cosas que sufren mucho: los ingresos en las finanzas públicas. Al caerse el precio del petróleo, se le caen a México los ingresos petroleros. Si no se le caen de inmediato, se le van a caer en este año. Más o menos cada dólar que se cae el precio del petróleo respecto a lo estimado, le cuesta a México alrededor de 15,000 millones de dólares. Sí. En este momento estamos $30 abajo de los 49 que proyectaron en el presupuesto. Ya tenemos. O sea, si es así, además dices 15 por 3 son 450. O sea, ¿de dónde va a salir la diferencia? Luis Enrique, pues querido, aguántame 2 minutos, que sí, señor. La computadora implacable nos programa y seguimos escuchándote con mucho gusto. Enrique Mercado, nos hablabas de esta diferencia enorme en relación al precio del petróleo como está actualmente, como estaba hace apenas 3 semanas y como se calculó optimistamente en el presupuesto. En el presupuesto dice que lo íbamos a vender a $49 promedio en el año. Bueno, el promedio va a ser imposible de cumplir. Cada dólar que se cae el precio del petróleo nos representan ingresos menores por 15,000 millones de pesos. Eso es por el lado de los ingresos petroleros. Los ingresos tributarios, bueno, ¿para qué te platico? Si nos dijeron que la economía iba a crecer 1.7% este año y con ese crecimiento que proyectó Hacienda, proyectó los ingresos, si la economía está en ceros en este momento, pues nos falta un montón de dinero. Cuando los inversionistas vieron que se estaban cayendo los ingresos petroleros, que la inversión no iba a crecer, que el gobierno iba a tener problemas con sus finanzas, dijeron, esto está muy en riesgo, y adiós, y se fueron a comprar dólares, y por eso el tipo de cambio se ha depreciado. Vendieron los dólares, vendieron los pesos que tenían y compraron dólares, y el peso se fue a la basura. Estamos en 24 pesos por dólar y no hemos llegado al final. Lo único que sucedió realmente, creo yo, es que la crisis se adelantó 12 meses. Lo que hizo la pandemia de salud es que la crisis se adelante 12 meses. En lugar de tenerla en el 2021, pues la estamos teniendo ya. ¿Cuánto se va a caer la economía este año? Entre 4 y 5% cuando menos. Oye, Luis Enrique, el presidente ha dicho que no hay de qué preocuparse, que tenemos un fondo de 160,000, me puedo equivocar por alguna micra, pero me dices de 160,000 millones de pesos, pero entiendo que este fondo, cuando llegó el actual gobierno, era de más, era de 300,000 millones. Pero ya se lo gastaron. Ya se gastaron la mitad. Los fondos que había, que tenía la Secretaría de Hacienda para situaciones de emergencia, para casos de desastre, ya se los gastaron, ya los metieron en el presupuesto desde el año pasado y en el presupuesto de este año.
ya no están los 160 mil millones. Fondos de los anteriores gobiernos conservadores. Eso es un ahorro que se hizo en los últimos 19 años en México. A partir del año 2000 se empezaron a hacer esos fondos. Ya no existen, ya no están. Ya no están, no están. Ahora, sí hay de qué preocuparnos, porque aun cuando tuviéramos los 160 mil millones de pesos, no compensan el boquete en las finanzas públicas. La única solución, el único parchecito que podríamos poner es que se vuelva a hacer el presupuesto del país para 2020. Este presupuesto que está corriendo se hizo en una realidad que se hizo diferente a la actual. Proyectaron un México que ahora ese México ya no existe. Sí, lo lógico sería que se vuelvan a sentar y digan, pues ¿sabes qué? Hay que meterle tijera al presupuesto. Pero cuando uno ve el país no puede avanzar en una ruta crítica basado en datos, en estimaciones, etcétera, que no existen ya. Que ya no existen. O sea, está bien, el presupuesto podría tener defectos, pero, hombre, veía un país normal, vamos a decirlo de esa manera. A ver, sí. En este momento ese país ya no existe. Ajá, entonces necesitas hacer un nuevo presupuesto. Sí. El gobierno necesita actuar, y todos los gobiernos lo hacen, como si fuera una empresa. ¿Qué están haciendo las empresas en este momento? Pues viendo cuál es su nueva realidad y adaptando sus cifras y sus circunstancias y su comportamiento a la nueva realidad. Sí, por ejemplo, en Francia, las medidas anunciadas por Macron, Pedro Sánchez también en España, ya hablando de lo que se tiene que hacer con los préstamos, con los créditos, qué sé yo, cómo va a apoyar el gobierno la reactivación económica. Aquí todavía no estamos en eso, ¿verdad? No hemos llegado ni a la segunda fase del coronavirus. No entramos en la segunda fase, pero es inevitable que vamos a entrar. O sea, el detente solamente sirve para los pecados veniales, no para el coronavirus ni esas cosas. Finalmente, hay una estimación por ahí de Credit Suisse de que vamos a decrecer -4 a ese grado. Yo los veo optimistas, yo diría que de -5 para arriba. Bueno, es un decrecimiento brutal, Luis Enrique, de plano para este año. Para este año es brutal, ¿eh? Es brutal. Oye, ¿y qué significaría? Y luego, aunque nos califiquen de luego de alarmistas, pero tasa de desempleo para arriba. Sí. Empobrecimiento generalizado de la población, porque hace cuenta que estamos en una fiesta y de repente el pastel se hace chiquito y seguimos los mismos invitados, ¿eh? A todos nos toca menos. ¿Qué significaría un cierre de la frontera con Estados Unidos? Para flujo de personas realmente no tendría mayor impacto, porque aparentemente lo que Bush sí está haciendo es que cierra el flujo de personas, lo que Trump dice, ¿no? Deja abierto el flujo de mercancías. Sí. Ahora, el problema es en que de todos modos, como las dos economías están sufriendo, el intercambio comercial va a disminuir drásticamente. En México se acaban de cerrar 2 plantas automotrices. Sí. Esas ya no van a exportar automóviles a Estados Unidos, aunque la frontera siga abierta. ¿Por qué? Pues porque no hay demanda de automóviles en Estados Unidos en este momento o en ninguna parte del mundo. Luis Enrique, ¿algo más que quieras puntualizar sobre el actual momento? Que es muy preocupante que no estemos actuando, que no estemos haciendo prácticamente nada y pensemos que si cerramos los ojos no nos va a pasar nada. O sea, ese es el problema, que no estamos actuando. Yo no sé si hay secretario de Hacienda en México, y así como algunas personas dicen, ¿dónde está el secretario de Salud? Yo pregunto, ¿dónde está el secretario de Hacienda? ¿Existe una Secretaría de Economía todavía? Yo no sé, no me tiene el nombre de la secretaria. ¿Existe la Secretaría de Economía? Entonces, en estas circunstancias, vamos de bajada y sin nada que nos detenga. Bueno, Luis Enrique, te aprecio como siempre muchísimo tu participación con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.